Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy iniciamos con el testimonio de la inmigrante ecuatoriana Mercedes Ochoa, que logró la residencia con la cancelación de la deportación. Además, el abogado Rodney Newman nos habla desde Reading, Pensilvania, una ciudad de inmigrantes, y comparte con nosotros novedades sobre el DACA. Y el abogado Raymond Fasano habla de un caso que defendió recientemente en la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Desde Chinatown, en New York, hablemos un poco de inmigración. Y no olviden que las 4 oficinas de Yuma Madera Fasano están completamente abiertas. Tenemos oficina en Patchogue, Long Island, también en Jackson Heights, Queens, New York, la más grande. Estamos también en Manhattan, en 299 Broadway. Y finalmente en New Jersey, muy ocupada la oficina de New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4. Pero si usted tiene mucho tiempo aquí o si recién llegó con su familia por la frontera, por ejemplo, igual podemos ayudarle en Yuma Madera Fasano. Haga ya la consulta con nosotros, tenga el tiempo que tenga en este país. Si son cuestión de meses o semanas o años, haga ya la cita con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren, es muy simple, pongan su teléfono celular en su mano, pónganlo en cámara y apúntelo aquí al código QR. Solo haga eso y tendrá la consulta con nosotros, con uno de los abogados de Yuma Madera Fasano, incluyéndome a mí, por supuesto. Yo soy Rodney Newman, su servidor. Y como siempre, les invito también que hagan, por supuesto, sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, si quiere hacer una pregunta por email. También puede hacerlo en redes sociales, estamos en todas, casi todas. En Facebook la página es Abogado Newman, en YouTube el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman. Suscríbase ya, por favor compártalo. También estamos en Instagram, es @abogado Newman. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando de inmigración en vivo y en directo. Y también los lunes de vez en cuando a las 6:30 p.m. hablando de inmigración en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Mercedes Ochoa, una gran cliente y amiga nuestra en Yuma Madera Fasano, que ganó su caso de cancelación de la deportación, que son los casos que más hemos hecho a través de los años en Yuma Madera Fasano. También la gente les conoce como los casos de los 10 años. No se llaman así, se llaman cancelación de la deportación. Y en inglés, cancellation of removal. Sin más, el testimonio muy lindo de Mercedes Ochoa. ¿Cómo están? Les saluda el abogado Newman. Estamos aquí en la oficina de Queens con Mercedes Ochoa, una de las mejores clientes de Yuma Madera Fasano. ¿Cómo está, Mercedes? Muy bien, abogado. Aquí saludándole, bien, sí, visitándole. Ahora, usted ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuma Madera Fasano, también conocido como el caso de los 10 años. Fue un caso que tomó años, ¿no es cierto? Sí, me tomó 2 años y medio. A veces a otra gente les ha tomado 5 o 6 años, pero 2 años y medio en la Corte de Inmigración. Con Obama estaban tomando promedio 4 años, 4 a 5 años. Ahora con Trump, a mí no me sorprendería que estos casos de la cancelación de la deportación comiencen a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más gente pongan en Corte de Inmigración, más tiempo van a tomar los casos, porque no hay tantos jueces en las Cortes de Inmigración. Ahora, Mercedes es prueba en carne y hueso de que los casos de los 10 años sí existen, la cancelación de la deportación. El nombre real es cancelación de la deportación. La gente le conoce también como los casos de los 10 años. Pero, Mercedes, usted incluso vio recientemente en televisión de que han habido muchos casos de fraude con estos casos de la cancelación de la deportación, casos de los 10 años. Pero usted es prueba, porque no solamente sacó la green card con nosotros en Yuma Madera Fasano, sino que
Usted ya viajó al Ecuador más de una vez, ¿no es cierto? Por supuesto, yo bajé 3 veces ya a Ecuador y ahorita estoy proyectándome viajar a México. Solamente quería pedirle a Mercedes, porque es una excelente cliente usted de nosotros y también amiga de nosotros y nos ha referido a mucha gente. Pero quería que usted diga en sus propias palabras de que estos casos son reales, que usted pasó por el proceso de la cancelación de la deportación, estuvo en corte con nosotros y ganamos el caso. Y ganamos el caso demostrando, convenciéndole a un juez en la Corte de Inmigración que su hija no puede ir a vivir en el Ecuador con ustedes si usted hubiera sido deportada al Ecuador, porque ella sufriría demasiado allá. Desgraciadamente hay abogados incluso que han cometido fraude, han estafado a la gente, pero no aquí en Yuman Madeo y Fasano. Aquí jamás hemos hecho un caso falso de cancelación de la deportación, ni tampoco de asilo. Usted pasó por todo ese proceso. En sus propias palabras, Mercedes, la experiencia y que ya tiene la green card y que va a viajar incluso a México. Uno hay que seguir el procedimiento, no es fácil, hay que tener mucha paciencia y confianza y fe de que las cosas se van a hacer, porque la firma de Yuman Madeo Fasano es seguro, pero nosotros también como clientes tenemos que cumplir con ciertos requisitos para calificar. Y usted tenía los requisitos para calificar justamente porque tenía más de 10 años en este país cuando comenzamos el caso. Tenía hijos, hijas americanas nacidas aquí, menores de 21 años, y usted se había portado bien. Si no, no hubiéramos tomado el caso aquí en la firma. Pero no olviden que eso es solamente para calificar. Y lo que yo siempre digo, lo más importante en un caso de cancelación de la deportación es que una cosa es calificar y otra cosa es ganar. Y no es lo mismo. Y para ganar el caso, una vez más, tuvimos que convencerle, muy difícil, pero no imposible, convencerle a un juez en la corte en Manhattan que su hija iba a sufrir demasiado si tenía que ir a vivir con ustedes en el Ecuador. Entonces, aquí está la prueba. Nosotros nunca hemos estafado a nadie en Yuman Madeo y Fasano. Yo duermo bien de noche porque tengo la conciencia tranquila. Y está bien de que reporten en televisión y en las redes sociales de que han habido casos de fraude, porque desgraciadamente en esta rama que es la inmigración sí ha habido mucho fraude, pero aquí no. Y con mucho orgullo digo yo que hemos sacado miles de green cards solamente con el caso de la cancelación de la deportación. Son los casos que más hemos hecho aquí. Y Mercedes Ochoa es un ejemplo aquí en vivo y en directo. Ella lo dijo, ya viajó 3 veces al Ecuador y ahora próximamente a México. Y le pedí a Mercedes que tranquilice a la gente y les asegure de que esto sí es posible y ha viajado varias veces al Ecuador. Entonces, gracias una vez más. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración.
mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Un saludo desde aquí Hablando de Inmigración para toda la gente que nos mira cada semana. Un saludo desde Reading, Pennsylvania, una ciudad increíble aquí en Pensilvania, con una gran comunidad creciente de inmigrantes. Hay mucha gente dominicana, ecuatoriana, mexicana y muchos otros países aquí en Reading. Estamos en el símbolo de Reading, que es la pagoda, una casa china. Y acá abajo está Reading. Muy lindo. Un saludo, un abrazo. La ciudad de Reading, en Pensilvania, es la 4ª ciudad más grande del estado de Pensilvania. Después de Filadelfia, Pittsburgh, Allentown, la 4ª es Reading. Es una ciudad con 95,000 habitantes, de los cuales casi el 70% son de países latinoamericanos. Hay una cantidad muy grande de inmigrantes latinos, hispanoamericanos en Reading, Pensilvania. A mí, a mi esposa Letty y a nuestro hijo Junior nos impresionó mucho la arquitectura de Reading. Hay muchas casas muy antiguas, mansiones de antaño, increíblemente bellas en Reading, Pensilvania. Además, tuvimos la suerte de ir un poco más al sur, a una ciudad que se llama Lancaster, y afuera de Lancaster está el Amish Country, donde vive la gente Amish. Y ellos son descendientes, como ustedes sabrán, de alemanes y siguen utilizando las carrozas con caballos. Muchos de ellos, o la mayoría, o casi todos, no utilizan todavía electricidad en sus casas. Y es muy interesante el Amish Country. Fabrican todavía los quilts a mano. Los quilts son estas cobijas artesanales muy lindas. Y también nos encanta, hemos ido varias veces al Amish Country, nos encanta la comida, ellos comen bastante y muy bueno. Y por supuesto, regresando a Reading y otras ciudades en Pensilvania, como Filadelfia, Pittsburgh, un saludo, un abrazo para toda la gente inmigrante en Reading y otras ciudades, sobre todo la gente que proviene de países latinoamericanos. Un abrazo para ustedes, esperemos que tengamos una reforma migratoria muy pronto que les ayude a muchos de ustedes. Regresando ya a inmigración propiamente dicho, una vez más tenemos noticias del DACA y no son muy halagüeñas. Tenemos este mismo juez Hannon en Texas, es el mismo juez que dictaminó hace varios años en contra del DACA. También él dictaminó en contra del DAPA que había propuesto el expresidente Obama en el 2014. Y más recientemente, en el 2021, el juez Hannon dijo que el DACA era ilegal y que solamente podían seguir renovando los que ya habían tenido el DACA. Y así ha sido los últimos 2 años. En una decisión reciente, el juez Hannon una vez más dijo que es ilegal, que fue hecho de manera ilegal por el expresidente Obama y que el nuevo DACA del presidente Biden, también es ilegal, aunque el presidente Biden, el presidente actual, cuando hizo su nuevo DACA, que no tiene mucha diferencia con el DACA anterior, había puesto a disposición del público, para comentarios del público, es su nuevo DACA. Pero igual el juez Hannon, porque él había dicho que tenía que haber sido puesto a disposición del público para comentario público, el DACA, para que sea válido. Entonces, eso dijo el juez Hannon de Texas. El presidente Biden, la Casa Blanca, cumplió con esas órdenes del juez Hannon, pero igual ahora dice el juez Hannon que
igual es ilegal el DACA. Me parece absurdo, me parece una pérdida de tiempo. Pero sí, una vez más, esto es un llamado al Congreso porque los únicos que pueden hacer algo permanente, una ley permanente es el DREAM Act, son los del Congreso. Porque no olvidemos que el DACA no es ley, nunca ha sido ley, es tan solo un decreto ejecutivo hecho por el expresidente Obama. Necesitamos que el Congreso actúe de una vez por todas para que tantos Dreamers, cientos de miles de Dreamers, tengan algo permanente que se llama DREAM Act, una ley, un camino a la residencia y después la ciudadanía. Y esto está relacionado con lo que yo siempre digo. Es hora de que el Congreso haga algo por la gente que tiene mucho tiempo en este país. Y están incluidos los Dreamers en ese grupo de personas, porque no olvidemos que los Dreamers son personas que vinieron a este país en o antes del 15 de junio 2007, o sea, hace más de 16 años. Entonces sí, es hora de que hagamos algo por toda la gente que tiene 10, 15, 20, 25 años en Estados Unidos y que ni siquiera tiene un permiso de trabajo todavía. Eso es completamente injusto. Y también, como siempre digo, finalmente, pase lo que pase en Washington, pase lo que pase, vengan o no vengan nuevas leyes, seguiremos peleando caso por caso los miles de casos que tenemos en Yuma, Madeo y Fasano. Seguiremos ayudando a mucha gente más, pase lo que pase, con casos de la cancelación de la deportación, de la visa U, del perdón provisional, del asilo, por supuesto, la visa juvenil, peticiones familiares y mucho, mucho más. Haga ya su cita con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefiere, puede apuntar su teléfono celular en cámara al código QR que está en la pantalla. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Newman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. En el segundo segmento legal, mis amigos y amigas, les presento a mi socio Ray Fasano, quien recientemente argumentó un caso en la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito en New York. Mi socio, Ray Fasano. Good morning. My name is Ray Fasano from the law offices of Newman, Madeo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Newman, Madeo y Fasano. Esta mañana tengo el privilegio y el honor de argumentar un caso en la Corte Federal del Segundo Circuito que está localizada en Downtown Manhattan. Y la disputa legal en este caso es ¿qué tiene que probar una persona cuando argumentó en la Corte de Inmigración que su hijo no recibiría el tratamiento médico adecuado en su país de origen? Y en este caso nuestra cliente se llama Gladys Palumbo y su hijo sufre de una condición respiratoria muy similar al asma, aunque esa condición no fue diagnosticada exactamente como asma. Ella sometió en la Corte de Inmigración la evidencia de que su hijo utiliza un inhalador, también conocido como la pompa, y también pruebas médicas de que el hijo tuvo que ser llevado varias veces a la sala de emergencia en el hospital. Y ella también
testificó que en su país de origen, y su país es Ecuador, ella testificó que su familia vivía de la agricultura, es decir, vivían de la tierra. Era una comunidad campesina de agricultores. Y ella dijo en la Corte de Inmigración que ellos comían la comida que sembraban. Y si les sobraba algo, ellos vendían en el mercado. No había plomería en la casa. No había tuberías, no había agua potable. Su casita no tenía baño, tenían que salir afuera para ir al baño. Y no habían médicos tampoco porque estaban en un área muy rural. Y ella testificó también en la Corte de Inmigración que su hermano menor en Ecuador sufre de asma y él no puede recibir atención médica, no puede curarse del asma o recibir tratamientos médicos porque no puede pagar un médico, viven en el campo. Ahora los fiscales, es decir, los abogados del gobierno, contradijeron esto diciendo que en el Ecuador hay seguro de salud para todos. Ahora, esto es verdad tal vez en papel, pero en la realidad no es verdad. Lo que dice en papel que Ecuador tiene seguro médico para todos no se da en la realidad. Y la verdad es que las personas que viven en áreas remotas, como nuestra cliente, no tienen acceso a los hospitales del seguro médico del gobierno ecuatoriano. Pero el juez en la Corte de Inmigración nos negó el caso de Gladys sin una razón válida. Ahora, el problema es que al mismo tiempo que nosotros apelamos el caso de Gladys, la ley en estos casos cambió y dijo dos cosas. Número uno, cuando una persona argumenta una condición médica seria de sus hijos, tiene que probar que es una condición médica seria. Y número dos, tiene que probar que la atención médica para ese problema no existe en su país de origen. Ahora, ese nuevo estándar es completamente injusto. No es justo porque ¿cómo podemos probar algo negativo? ¿Cómo podemos probar que algo no existe en el país de origen? Entonces, lo que estamos argumentando nosotros ahora en la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito es que aplicaron a nuestra cliente un Impermissible Retroactive Standard, es decir, un estándar retroactivo impermisible, que no es justo. Porque en realidad en este caso las reglas cambiaron después de que comenzó el partido, después de que comenzó el juego, y eso no es justo. Y la Constitución de Estados Unidos dice que aunque una persona no tenga estatus migratorio, igual está protegido o protegida por la Constitución bajo lo que se llama el debido proceso. Entonces estoy a punto de ir a la Corte Federal ahorita mismo. Les tendré un reportaje después de la Corte para informarles cómo nos fue. Muchas gracias. Amigos y amigas, he aquí el segmento de mi socio Ray Fasano una vez que salió de la Corte Federal del Segundo Circuito en Manhattan. Hola a todos, aquí estoy. Acabamos de terminar los argumentos verbales en el Segundo Circuito, la Corte Federal. Estoy aquí con los abogados Jake y Genesis que trabajan con nosotros en Yuma Madey Fasano. Somos un equipo. Y opino que tuvimos un argumento muy fuerte en la Corte Federal y los jueces nos escucharon atentamente nuestros argumentos. Y opino también que los jueces se portaron bastante fuerte con los abogados del gobierno y les preguntaron por qué es aceptable que hayan aplicado un estándar nuevo a nuestra cliente con respecto a la falta de servicios médicos adecuados en el Ecuador. Y el abogado Jake es el que escribió todos los briefs, o sea, los documentos legales en este caso. Me dio a mí todas las herramientas que yo necesitaba para hacer un argumento verbal muy bueno en la Corte Federal de Apelaciones. Y la abogada Genesis también ayudó con los briefs, con los documentos legales y también todos los pasos de procedimiento en las Cortes Federales de Apelaciones. Y quiero que todos ustedes sepan que no es solamente un abogado que va a la Corte Federal. Aquí somos un equipo en Yuma Madey Fasano. Y entonces quiero que sepan también que si ganamos este caso de Palumbo, es gracias a los abogados Jake y Genesis. Ellos hicieron todo el trabajo fuerte en el caso. Yo solamente me divertí hoy día haciendo los argumentos verbales en la Corte Federal. Y si ustedes tienen cualquier pregunta sobre las Cortes Federales o cualquier pregunta sobre inmigración, hagan ya su consulta con nosotros llamando al 877-796-8626 o si prefieren pueden apuntar su teléfono celular en cámara al código QR que está en la pantalla. Muchas gracias y hasta muy pronto. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman regresa en un momento.
En Human Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Human Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Human Madeo y Fasano quedará registrada. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Human Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Human Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Human Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, esperemos que vengan cambios en las leyes de inmigración del Congreso de Estados Unidos, que venga por lo menos un permiso de trabajo, por favor, para la gente que tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. También no olviden, como siempre, sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Y estamos en las redes sociales, por supuesto. También puede hacer preguntas ahí. Estamos en Facebook, la página es Abogado Human. En Instagram es @Abogado Human. En YouTube el canal, no olviden, suscríbanse, visítenos, compártalo con sus amigos, con sus familiares. El canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human, su servidor. Y no olviden que estamos también todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando de inmigración en vivo y en directo. Y también de vez en cuando los lunes a las 6:30 p.m. en YouTube y Facebook Live. Haga ya su cita con nosotros en Human Madeo y Fasano, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefiere, no es muy tarde, puede hacerlo ahora mismo. Tome su teléfono celular en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí, al código QR. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Human presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.